Hoy estamos en una tierra que ha sido muy acogedora para nosotros en el proyecto de Manuel Zapata Olivella. Estamos en Montería y tenemos como invitado al escritor monteriano José Luis Garcés, que ha sido un destacado intelectual de las letras de esta región, fue muy amigo de Manuel Zapata Olivella y tiene hoy una revista que llega al número 50, El Túnel, pero que está funcionando desde 1980, o sea, casi 43 años, en una labor titánica por mantener la reflexión literaria, cultural en esta región. Bueno, este es un trabajo que viene realmente haciéndose y ha pasado por varias etapas. Desde los años, digamos, 78, 79 del siglo XX, cuando surgen las primeras inquietudes por organizar un grupo cultural con énfasis en literatura. Hay gente que ha estado con nosotros, hay gente que ha muerto, hay gente que se ha ido. Y tuvimos un órgano de expresión, una revista que nació en 1980, el primer número. Porque el túnel ha tenido dos modalidades. La modalidad revista, que estuvo hasta 1999, y la concluimos precisamente con una revista dedicada a Manuel Zapata Olivella. Y luego el periódico, que empezó en el año 2000, y lleva ya 50 números. 50 números de periódico más 30 números de revista, son 80 números, que para la comarca, para la periferia, para estos lugares que son también la tierra del olvido, es un número significativo. Este número 50 es un aliciente, es un estímulo para que continuemos con este órgano de expresión. Aquí publica, digamos, todo el mundo, en el sentido que publica gente de la comarca y gente también internacional. Tenemos un concurso de cuento breve de 3, 4 cuartillas, ¿no? Hacemos conferencias eventuales. Aquí en el pretil de la casa, en la terraza de la casa, se hacen actos culturales. Asisten 10, 15, 20 personas, demostrando que aún seguimos vivos pese a que este ejemplar, este trabajo del túnel, tiene muy poco apoyo oficial. En términos de apoyo oficial, departamental, municipal, ninguno, hay que decir la verdad. Bueno, escuchando esas reflexiones que haces tú alrededor de cómo se da este proyecto, que no es ajeno a lo que nos ha tocado en otras regiones, lo importante y a destacar es que se hayan mantenido durante 43 años, que se hayan llegado a 50 números del periódico y que además se mantenga vivo el espíritu. Este tipo de trabajos que hacen las revistas a nivel de las regiones son un insumo fundamental para que la historia de nuestra literatura nacional se pueda configurar y tomar forma como lo pensaba Manuel Zapata Olivella y ese gran legado que nos dejó en letras nacionales, esos números monográficos dedicados a la región, le dedicó uno a Córdoba. Tú mismo has hecho un excelente trabajo sobre la literatura del Caribe. Hace algunos años leí el concepto de intrahistoria, manejado por don Miguel de Unamuno, de la generación del 98 en España. Y encajaba ese concepto, siendo emitido prácticamente en las postrimerías del siglo XIX, con lo que nosotros y los teóricos de este asunto y los que saben de este asunto han llamado la pequeña historia o han llamado la historia de no ficción. Es decir, recogiendo en el túnel, para hablar de una cosa específica, de un texto específico, una cantidad de elementos que pertenecen a la localidad, el conocimiento de la periferia, podríamos llamar, que del conocimiento de la periferia se torna en conocimiento universal. Por ejemplo, esto que está aquí, por los nombres, ustedes enseguida identifican, es costeño, sí, es de por ahí de San Pelayo, es un científico, muy querido en la Universidad de Antioquia y en otras universidades, especialista en botánica, en fitoterapia, en ecología, en cambio climático. Esta es una tarea del túnel, dar a conocer a esta gente, a Cogollo Pacheco, que es un científico y que cuando hace las conferencias las mezcla con el vallenato. Toda conferencia de Álvaro Cogollo Pacheco va ayudada, apoyada, su apoyatura es una canción vallenata. Esa historia yo creo que es el aporte que nosotros lentamente vamos haciendo, porque quien haga una revisión de los textos que han aparecido en el túnel se va a encontrar muchos elementos de la intrahistoria
de la pequeña historia, de la historia de la localía, de la periferia, que a veces es despreciada, desconocida, ninguneada, están allí. Y que luego tú ese fragmento, esa historia minusválida en apariencia, la vinculas con la gran historia y allí tienes muchas veces las explicaciones de una cantidad de fenómenos históricos que existen y que a veces uno no sabe cómo se logra la coherencia, porque allí también opera aquello que en filosofía se llama la concatenación universal de los fenómenos. Entonces el túnel, valga la modestia o la inmodestia, sí ha logrado presentar en sus páginas y en sus actos unos elementos que contribuyen a plantear, a expresar y a robustecer la historia en términos generales y la cultura, lógicamente. Tú has escrito sobre la vida y obra de Manuel, pero en este campo, ¿qué relación le ves tú a este proyecto y a uno que lo antecedió, que fue fundamental como Letras Nacionales? Hay una relación histórica y dialéctica entre Letras Nacionales y el túnel. En términos de génesis, son hechos culturales propiciados por personas de una misma región geográfica, histórica y cultural. Zapata Olivella nació en Lurica en 1920, pero Letras Nacionales surge pues en la década del 60. La revista El Túnel nació en Montería en 1980, 60 años después. Yo sí creo que hay una conexión, que de pronto no podemos ufanarnos de que nosotros somos seguidores o continuadores, no. Pero sí ha habido una influencia, sí ha habido una especie de conocimiento, una transmisión, las correas transmisoras del conocimiento, que uno ve, si Manuel pudo, hombre, vamos a tratar nosotros de no estar a menor altura. Hay otro asunto de Manuel que no es marginal a Letras Nacionales, sino pues consecuente con él, que es su temperamento, su tenacidad, su disciplina, que de eso hemos aprendido. No solamente se ha aprendido del hecho físico de una revista, sino del hecho ético, moral, disciplinar de un hombre y su actitud frente al mundo y frente a la cultura. Yo creo que a Manuel, además de verlo como un gestor de proyectos importantísimos, de estudios importantísimos, de creaciones de ficción importantísimas, ¿no? Hay que verlo también como un ejemplo de tenacidad, de disciplina. Fuimos tejiendo poco a poco para irnos liberando nosotros mismos de todas estas otras influencias que negaban la grandeza del ser humano. Alguien decía por ahí que carácter es destino, decía un pensador, y es así. Y Manuel Zapata Olivella tuvo eso. Y yo creo que ese es un aspecto que nosotros aprendimos de él, que yo valoro mucho personalmente y que transmito, ¿no? No solamente es la obra escrita en papel o en virtual, sino el temperamento del hombre, el carácter del hombre frente a las adversidades, frente a los planes y programas que se ha planteado para ejecutar en la vida. Realmente Manuel, si algo marca, dijéramos, su labor es su interés por lo nacional en sus regiones. Eso lo hizo con la danza, con las creencias populares, con las tradiciones, recorrió el país. Y ahí uno ve el acierto de Manuel, preocuparse por lo pequeño, lo periférico y lo que eso significa. Y mostrar cómo en Colombia los grandes escritores se erigen desde sus regiones. El caso de Manuel, el caso de García Márquez, el caso de Manuel Mejía Vallejo. Y no puede coger, y realmente la gran literatura colombiana tiene mucha relación en profundidad con sus regiones. Nosotros tenemos que proyectarnos, y proyectarnos desde la comarca, desde la periferia. Yo por allí escribí una vez un asuntico que se llama 14 cláusulas sobre literatura montuna. ¿A qué llamo yo literatura montuna? Es la que surge de nuestros montes. Parece como que demasiado obvia la respuesta, pero ¿qué es nuestro monte? Nuestro monte es nuestro ethos, nuestro monte es nuestra historia, nuestro monte es nuestra cultura, es nuestra economía, esto es nuestra alimentación. De tal suerte que yo me he atrevido en algunas conferencias a decir que 100 años de soledad es una literatura montuna, una novela montuna, y que El Quijote es una novela montuna, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, en un lugar, no es en una ciudad. Entonces a algunos no les satisfizo mucho que yo maneje ese concepto, pero yo lo manejo y quiero desarrollarlo aún más. No porque nuestra literatura yo la califique de montuna, quiero enclaustrarla, no bajo ninguna forma. A nosotros nos interesa que nos lea el mundo, sí nos interesa.
Y Manuel, por ejemplo, con Changó, para hablar de un caso apenas, él tiene otros, lógicamente, se universalizó. Manuel no tiene fronteras, no tiene idiomas porque su obra está en todos los idiomas, digamos así. Y eso es importante. Claro que queremos eso. Ojalá logremos con nuestras gestiones abrir puertas.